vencidos, me parece que aquí sí se volaron la barda, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el tema no es un tema de si los salarios vencidos deben tener vigencia hasta por un año después de que se haya aprobado la separación injustificada. Aquí me parece que tenemos que retomar el tema desde el punto de vista constitucional. La Constitución, pues es en términos del artículo 133, ¿no? Lo sabemos todos, la Constitución es la ley suprema, jerárquicamente no puede haber nada por encima de ella, y tenemos la fortuna en este país de que el aspecto constitucional el aspecto laboral está plasmado en la Constitución. Entonces, limitar el salario vencido, el salario caído después de haberse acreditado el injustificado despido, pues me parece que sería ir en contra del contenido sustancial de lo que establece la Constitución. De ahí que tendríamos que recurrir por antonomasia a la jurisprudencia, y si la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado en jurisprudencia firme que los salarios caídos son un tema constitucional, que los salarios vencidos son constitucionales, habría que ir a analizar profundamente los lineamientos que establece esta jurisprudencia. Y yo aquí podría hacer una reflexión, no la tengo a la mano, me hubiera gustado darle lectura, pero esta jurisprudencia, si no mal recuerdo, establece que la causa jurídica de los salarios caídos es que el trabajador debe percibir una remuneración por el hecho de haber sido separado hasta que se demuestre que ya no tiene otro empleo. De ahí que a lo mejor el contenido de la reforma tiene una idea próxima a lo que establece la jurisprudencia. Si durante la secuela del juicio el patrón pudiera estar en condiciones de demostrar que el trabajador ya no está desempleado, entonces, incidentalmente quizás, demostrarlo y así evitar que los salarios caídos continúen generándose, pero no elevar esta disposición al rango legal de tal manera que se contraponga a lo que establece la Constitución. No sé si me alcanzo a explicar en la idea, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente el tema de los salarios caídos pega muy fuerte al sector empresarial, pero esa no es la razón. La razón de que se generen al grado que conocemos los salarios caídos es porque los tribunales están incapaces de poder responder a las excesivas cargas de trabajo. La experiencia, el conocimiento de los funcionarios, me apena tener que reconocerlo, ¿no? A veces no es el suficiente como para responder al tema del embate de la carga de trabajo. Entonces, el tema de salarios caídos yo lo dejaría desde luego también, pues por un lado, ¿no? No estaría definitivamente de acuerdo en ese punto, aunque sí en el sentido de que si durante la secuela del procedimiento se demuestra que el empleado ya se encuentra ocupado en nuestra fuente de trabajo, definitivamente no habría ninguna razón ni jurídica, ni filosófica, ni de responsabilidad para que se siga generando ese salario caído. Otro de los puntos es el que se toca en el outsourcing. Bueno, pues yo recuerdo mucho a un profesor de aquí precisamente, ustedes van a reconocer, el licenciado Federico Álvarez Amaya, ¿no? Él hablaba del outsourcing refiriéndose a que el outsourcing es una especie de colesterol, y como todo el colesterol puede haber bueno y malo, ¿no? El colesterol es una enfermedad, es bueno si se sabe utilizar, es malo si se utiliza en el sentido de perjudicar, de evadir la responsabilidad, ¿no? La intermediación, bueno, pues es un tema que la propia ley en su artículo 13, si no me recuerdo, 11, 12, 13, pues lo regula, y lo que hemos visto hoy en día es que el outsourcing, lejos de ser un colesterol bueno, se ha convertido en un colesterol malo, ¿no? Que obviamente pues tiene serias repercusiones, porque pues genera una simulación que trae como consecuencia que el trabajador difícilmente puede haber realizado el contenido de una sentencia. En el tema de la conciliación, bueno, pues sí, evidentemente yo creo que es muy importante.
pero no solamente hablar de, como lo propone la reforma, de crear funcionarios conciliadores que se dediquen a esta tarea. Yo creo que la tarea debe ser integral. La tarea tiene que ser a través de la creación, como lo hizo el Tribunal Superior de Justicia, de un instituto de mediación, de ofertar medios alternativos de solución de conflictos, en donde la conciliación debe ser un tema privilegiado, ¿no? Pero no solamente enfocado a la capacitación de un determinado grupo de personas y llamarles conciliadores. Bueno, sería materia, y la propia ley yo creo que disemina, ¿no?, en unos artículos la idea primordial de lo que es el tema de la conciliación. Y bueno, me parece el último se habló de lo que son los juicios largos, ¿no? Este es un tema que me parece fundamental. Yo no estaría a favor de esta propuesta de reforma por la simple y sencilla razón de que lo que propone es dividir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y luego suspenderla para tener una de ofrecimiento y admisión de pruebas. Yo creo que esto, lejos de beneficiar al principio de sencillez, de concentración del procedimiento contenidos en los artículos 685, pues iría en contra de los mismos, ¿no? Si tomamos en cuenta que el principio de la concentración es realizar el mayor número de actos procesales en el menor número de diligencias, pues esto evidentemente iría en contra y colocaría en una ventaja procesal generalmente a la parte demandada, porque por ejemplo contesto la demanda diciendo que no es cierto el despido, que lo cierto es que renunció el trabajador, y bueno, pues en lugar de exhibir en la audiencia la prueba con la que se puede demostrar el alegado despido, pues lo coloca en el beneficio de hacer algo que seguramente ustedes nunca han visto, pero hay algunos abogados sin escrúpulos, no como los que ustedes frecuentan, que llenan, ¿no?, los papeles en blanco y colocan la fecha y lo acomodan a su propia conveniencia, ¿no? Entonces este tema me parece que sí sería ir en retroceso, sobre todo por el hecho de que en otros sistemas procesales, por ejemplo, hoy en día estoy muy asombrado de cómo se lleva la mecánica en los juicios orales, cómo se lleva la mecánica en los juicios civiles, en materia penal primeramente, bueno, acompañado de la concesión a la demanda, se acompañan las pruebas y se prepara su desahogo, ¿no? Entonces yo sí creo que esta propuesta pues es un decálogo de buenas intenciones, pero que va más allá de lo que en sí ya contempla la propia Ley Federal del Trabajo. Yo me inclino desde luego por una reforma, sí, pero una reforma más hecha por abogados que están más empapados con el tema, que lo viven en el día a día, y desde luego habrá muchas cosas que mejorar, pero en la parte sustantiva de los puntos que se han referido aquí, creo que en cierta medida ya están superados. Es cuestión de llevar al terreno de la práctica, ¿no?, de proveer a los tribunales de los recursos suficientes para precisamente cumplir con todos estos principios de inmediatez, de sencillez en los procedimientos, en beneficio de la propia comunidad, de la propia ciudadanía, del sector empresarial, que es el que generalmente pues recibe todo el embate del retraso, del deterioro y de los procedimientos sumamente empantanados que se tienen en las juntas de conciliación. Ese sería mi comentario. No sé si me extendí mucho, traté un poquito de hablar, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me honra, y más cuando comparto micrófonos estos momentos con tan distinguidas personalidades y expertos en la materia. Reconozco además tu esfuerzo, tu empeño por estos temas que son tan importantes y tan trascendentes para todos a nivel nacional. En ese sentido, muchas gracias. Bien, en términos generales, a manera de preámbulo, diría sobre la reforma que estamos comentando, que es el proyecto presentado, la iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional, que es una reforma que de entrada me desilusiona, en el sentido de que no se aprovecha esta coyuntura, no se aprovecha la voluntad, la necesidad que es reconocida básicamente por todos los sectores de que se haga una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué me desilusiona? Bueno, porque básicamente en esta reforma no se ocupa
de una revisión, de una modificación, de cambios en materia de derecho colectivo, sino básicamente se centra en la parte individual. Pero hay muchos grandes temas que se están dejando de lado, que se están dejando fuera. Por citar algunos, todo lo que es el tema fundamental y uno de los pilares del derecho del trabajo, que es el derecho de huelga, pues prácticamente queda intocado. Derechos en cuanto a la libertad sindical, que todos estamos conscientes y sabemos que los sindicatos deben de disfrutar de este derecho, de esta prerrogativa consistente en la libertad sindical, pues sigue también intocada, lo que a mi juicio debería de cambiarse, porque como todas las libertades exige restricciones, exige una serie de limitaciones, y en ese sentido no hay ningún cambio sensible en la organización interior de los sindicatos, en la directiva, en la forma de sus estatutos. Sigue siendo, muchas gracias, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es lo que muchos líderes sindicales hoy por hoy aprovechan con esta autonomía, con esta libertad sindical, pues para redactar sus estatutos, su forma de organización en una forma que les permita garantizar, eternizarse en determinados cargos en una mesa directiva, con todos los perjuicios que esto provoca y ocasiona todos los días. Tampoco se hace mención del trámite de huelga, se hacen algunas precisiones por ahí, algunos conflictos derivados cuando se hace una modificación a la forma de la recepción de la prueba del recuento. Lo único que se está haciendo básicamente son recoger algunos criterios ya emitidos por los propios tribunales en la forma en que se tiene que llevar a cabo el desahogo de este tipo de probanzas, pero vaya, no hay una reforma en la parte colectiva que es muy necesaria en la materia de la huelga, en pocas palabras, ¿no? Entonces es una reforma que se pretendería a medias, porque sí se ocupa de aspectos individuales, pero el aspecto colectivo básicamente lo deja de lado. Y quiero entender las razones del por qué se deja de lado. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque si se hubiera entrado a modificar, a revisar todos estos temas tan importantes, pues seguramente no se habría contado con este beneplácito que de antemano sabemos que tiene por parte de centrales obreras, como la CTM, por citar alguna otra. En fin, pasando un poquito a revisar los temas de la reforma del proyecto de iniciativa, la iniciativa que se presentó, y digo un poquito porque pues, son muchos los artículos que se pretenden modificar, son muchos los cambios que se pretenden introducir. Voy a referirme básicamente a aspectos sustantivos, dejando un poco de lado aspectos adjetivos, ya que pues, por razones de tiempo no podría abordar todos ellos, ¿no? En principio, en la reforma al artículo 2 que se pretende, me parece muy importante que se reconozca como principio rector de las relaciones laborales el del trabajo decente, que aquí en la reforma se le llama trabajo digno por cuestiones terminológicas aquí en México, pero sí es el principio rector de las relaciones de trabajo, este trabajo digno adoptado a nivel incluso internacional. Me parece una muy buena anotación. Por otra parte, se habla en el artículo 13 de una reforma, una adición a este artículo que habla de los intermediarios. Hay una parte que no me convence mucho en el sentido de que se menciona que el patrón que contrate personal por medio de un intermediario tendrá una obligación de verificar que se trate de una persona física o moral legalmente constituida, lo cual no le veo mayor problema, pero que tenga que verificar que esté en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Eso ya va más allá, está de establecerle a los patrones ese tipo de fiscalizaciones que no les correspondería. Por otra parte, me parece muy atinada en la inclusión de esta propuesta del nuevo artículo 15A a la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que se presuma que es doloso el trabajo en el régimen de su contratación cuando se tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter civil o de carácter mercantil entre la empresa y un trabajador, ¿no? Que es una práctica que se ha utilizado cuando se le contrata como empleado con una remuneración pequeña y simultáneamente se dan otro tipo de relaciones de trabajo. Bueno, hacerlo así, que se presuma que es doloso, me parece algo muy atinado en ese sentido. En una reforma, una adición al segundo párrafo, la fracción tercera del artículo 25, que nos habla del contenido de los contratos